¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a ver una clase rápida acerca de esto del servicio al cliente en la logística y la cadena de suministros. Sí, entonces, ¿qué más? Empezar con una frase. Eh, Quien piense que el cliente no es importante, debería intentar trabajar sin él durante un periodo de 90 días. Una frase de un anónimo. Entonces, para empezar esta clase, ustedes saben que los que tienen empresas o los pequeñas empresas, medianas empresas o trabajan con clientes, sus clientes perciben la oferta de toda su compañía en términos de qué? En términos de calidad y servicio, ¿sí? En términos de calidad y servicio, ¿sí? Porque responden a ella de acuerdo con su preferencia o su falta de ella, o sea, ¿qué quiere decir? De la oferta que ustedes están ofreciendo. Entonces, el servicio o el servicio al cliente es un término amplio que nosotros podemos incluir muchos elementos que van desde de la disponibilidad del producto hasta el mantenimiento después de la venta, ¿sí? Hasta después de la venta. Desde una perspectiva logística, el servicio al cliente es el resultado final de todas las actividades logísticas, transportación o procesos de la cadena de suministros. ¿Sí? Entonces aquí está lo que les dije a ustedes acerca del triángulo que era de la planeación, organización y control. Entonces el diseño del sistema de logística va a establecer el nivel que ustedes van a ofrecer al cliente en el término de servicio al cliente. Entonces, los ingresos generados a partir de las ventas de qué? De sus clientes o los costos relacionados con el diseño de sistemas establecerán las utilidades que va a obtener su empresa. Entonces, la decisión del nivel de servicio es que se va a ofrecer al cliente o el cliente es muy esencial para que ustedes cumplan sus objetivos de utilidad de la empresa donde estén trabajando o la empresa que ustedes ya tengan formada. Entonces, vamos nosotros a estudiar el significado de servicio al cliente para la empresa como un todo y para la logística en forma expresiva. Sí, entonces, nosotros podemos decir que para el cliente, para la empresa, sí, va a ser un todo, como les dije a ustedes, y para la logística, el cliente va a ser una forma específica. Entonces, aquí vamos nosotros a ver, como estaban en este capítulo de la unidad 3, a identificar, perdón, elementos importantes del servicio que van a surgir métodos para determinar la relación entre las ventas y el nivel de servicio. ¿Sí?
Entonces, ¿qué vamos nosotros a decir o qué se puede llegar a establecer con servicio al cliente? Ustedes saben que dado el servicio logístico al cliente necesariamente es una parte de la oferta total del servicio de una empresa. Entonces, el servicio va a ser, vamos nosotros a ver, de una perspectiva, ¿sí? Se va a realizar desde una perspectiva de la empresa, y también pueden ser que se separen componentes específicos de la logística. Entonces, el servicio al cliente, cuando se utiliza de forma efectiva, es una variable fundamental que puede tener un impacto importante sobre la creación de la demanda y también va a mantener la lealtad de los clientes. ¿Sí? Entonces también podemos tener otro concepto de servicio al cliente. Es que vamos a referir o se refiere específicamente a la cadena de actividades orientadas a satisfacer las ventas que generan, y esto inician con el ingreso. ¿Cómo inician estas ventas? Que ya vamos a ver ustedes con el ingreso de pedidos y finalizan con la entrega del producto a los clientes. ¿Sí? Y como les dije, hay algunas partes que, ejemplo, puedo decir esto, si es que venden ustedes un producto, eh, se me viene a la mente cualquier artefacto eléctrico, un vehículo. Después de eso, también surge, ¿no es cierto? Como les decía a ustedes, el servicio o mantenimiento de equipo. Ese caso, bueno, ese es otro tipo de tema. Eso se llama, después de la venta, la postventa, ¿sí? Por eso les digo que en algunas partes, en algunos productos, servicios continúan, sí, dando un soporte técnico, ¿sí? Entonces, de forma más simple, el servicio logístico al cliente para muchas empresas es también, como se puede decir, la velocidad y confiabilidad con la que pueden estar disponibles los artículos, sí, los artículos ordenados por quienes ordenan esos o hacen el pedido son los clientes. Sí, y entonces ustedes han de haber visto algo ahí que decía el proceso integral. El proceso integral de cumplir con el pedido de un cliente es un proceso que incluye la recepción del pedido. Este pedido hoy en día ya más se lo hace de forma electrónica. Antes se hacía de forma manual. Entonces, ¿qué pasa con este proceso, con la que incluye todo el proceso, como les dije, incluye primero la recepción del pedido, la administración, el pago, la recolección y empacado de los productos, luego viene el envío del paquete o de los paquetes, ya entrega, y esto va a proporcionar al cliente para que el usuario final, o sea, los clientes nosotros, así como el manejo de posibles, también aquí se puede dar, que aquí se puede dar que se pueda después, si no se ha vendido, la devolución de esos productos que se hicieron al pedido, cuando se realizó, cuando se comenzó con el proceso del pedido inicial, que es la recepción, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener elementos, ¿sí? Como les decía a ustedes, vamos a tener elementos del servicio al cliente. Sí, estos elementos de servicio al cliente, desde una amplia de una amplia empresa corporativa, si así lo queremos decir, el servicio al cliente se va a considerar como le van a tomar como el ingrediente
esencial dentro de la estrategia, ¿sí? El cliente va a ser una parte fundamental o esencial, ¿sí? ¿Dentro de qué? De la estrategia, de lo que ustedes han de conocer, el marketing, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto del marketing? Hablando un poco. El marketing con frecuencia se ha desarrollado en términos de una mezcla de actividades que ustedes han de haber escuchado, o algunas personas han de haber escuchado, esto del marketing, que se va a dar de acuerdo a las 4 Ps. ¿Y cuáles son esas 4 Ps que se necesita? Es el producto, sí, producto, precio, promoción y plaza. Sí, entonces estos elementos que les digo, ¿dónde qué? ¿Dónde esta plaza representa qué va, lo que les di a ustedes, dónde va a tener mejor distribución, ¿sí? Donde va a tener mejor distribución que física ese producto, ¿sí? Donde va de un punto estratégico, ¿sí? Entonces, estos elementos constituyen el servicio al cliente y estos van a impactar el comportamiento de quién, del comprador, y así esto va a ser un foco también de una gran investigación de estas 4P, sí, que ustedes pueden ir investigando más a fondo qué quiere decir cada uno de esos y a dónde quieren llegar para tener una mejor estrategia de ventas, imagen de ventas, ¿sí? Y así su empresa o la empresa donde trabaja alcance el mayor provecho de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, ya saben que ustedes que el cliente no puede identificar fácilmente lo que le motiva a un comportamiento. Entonces, la definición precisa del servicio al cliente va a ser difícil encontrar, ¿sí? Lo que les di a ustedes son definiciones que pueden encontrar o que nosotros con la experiencia se va a poder decir de lo que se trata esto del servicio al cliente, ¿sí? Un cliente a veces, como les digo, a veces el cliente es un poco difícil de llevarlo. Bueno, yo cuando trabajaba en un concesionario, trabajé en el área, esto después de postventas, que algo se relaciona con este tema, ¿sí? Y era un poco difícil tratarlos porque había clientes que comprendían y otros que no. Y los que no, a veces, como yo sabía decir, eh, no, les podía dar en partes la razón, pero tocaba hacerles entender que están mal, sí. Así sean clientes conflictivos, como se les llamaba, porque la verdad que ellos, a veces un cliente quiere salirse vulgarmente, se le dice con la suya, pero no es así, porque toca saberles también explicar de una buena manera. Ahí también viene ¿cómo se dice? La personalidad de uno, cómo saber llegarle y hacerle entender, porque cuando es culpa de la empresa, bueno, yo como trabajaba en el área de postventa, era asesor de servicio de un concesionario, entonces ahí a veces no era culpa, se retrasaban los trabajos por motivos de repuestos y tantas cosas. Entonces a veces el cliente se le ofrecía a las 5 de la tarde, a todos se les da por ende a las 5 de la tarde para cualquier dificultad. Pero a veces no había un repuesto y ahí tocaba explicarles porque era culpa de la empresa. Pero a veces habían daños ocultos que solo venían por un ABC de frenos, se me viene a la mente. Y en ese ABC de frenos había que se le encontraba daños en lo que es el sistema de suspensión. Entonces había un amortiguador reventado, como se los decía. Sí, y entonces ahí tocaba llamar y decirles que se va a demorar el proceso. Entonces ahí tocaba decirles que si autorizan o no autorizan, porque tampoco es que se coge y se dice, ah, bueno, está dañado, cámbialen. Y si no y si viene y dice, ¿para qué le cambiaron? ¿A cuál va la factura? No pierde la empresa, va directo a uno. Entonces todas esas cosas hay que saber llevarle
a un cliente, ¿sí? Entonces, eso les digo que el servicio al cliente sí es un poco difícil a veces de tratar en cuando se trata esto de ventas, ¿sí? Entonces, como les digo, yo trabajaba en eso de postventas porque era asesor. Entonces, como les digo, hay que identificar esto de los elementos de servicio al cliente de acuerdo con el momento que ocurre la transacción. Eso es lo que le digo, con el proveedor y el cliente. En este caso, yo era el asesor de postventa y ustedes podrían ser mis clientes y a veces tenía conflictos con ellos, ¿sí? Entonces, estos elementos se agrupan en categorías, ¿sí? Se van a agrupar en categorías. Vamos nosotros a tener categorías que son pre, tran, se me fue la palabra, pre-transacción, transacción y post-transacción, ¿sí? Esta pre-transacción, lo que les decía antes, sí, también vamos nosotros a tener la propia transacción dicha, sí, y la post. Entonces les digo que se van a identificar. Entonces nosotros podemos tener estos elementos de pre-transacción establecen un ámbito adecuado para un buen servicio al cliente. Mediante una declaración escrita de políticas de servicio al cliente, se le puede decir que es así como el tiempo en que serán entregados, lo que les decía a ustedes, los bienes una vez que se levante el pedido. En mi caso, era cuando yo le ofrecía al cliente su vehículo a las 5 de la tarde y no le podía, no, a veces no, no es porque yo no quería o por los mecánicos no quisieron nada, sino que a veces sí se puede establecer ese tipo que en el procedimiento o en el proceso haya dificultades. Entonces, cuando ustedes entregan un producto, el procedimiento para manejar, hay, ¿qué puede ser ustedes? Pueden ser devoluciones, ¿sí? U órdenes atrasadas. Eso también les puede pasar. Lo que les decía a mí, lo que yo hacía era orden de trabajo para cada vehículo y esas órdenes de trabajo a veces había un retraso. Entonces los métodos, bueno, si hablamos, no hablamos de eso de servicio, hablamos de su producto que tienen que entregar en una cadena logística. Los métodos de envío al cliente se va a hacer mediante un servicio que tienen que ustedes esperar hasta que, como les decía, hasta que llegue la transportación requerida. Entonces, hay establecimientos de planes de contingencia para casos, ejemplos, si es que se presentan esos casos fortuitos, que lo queremos decir así, que pueden ser una huelga o desastres naturales, tienen que haber unos planes de contingencia para que no afecte el servicio normal. Entonces, esa creación de estructuras organizadas llevan a cabo las políticas de servicio al cliente. Sí, eso en las transacciones de pre. Ahora en la propia transacción, o sea, si hablamos del presente, sí, porque digamos, pasado, transacción presente y post, futuro. Entonces, con esto de las transacciones, son aquellas que dan por resultado directo la entrega del producto al cliente. Entonces, ¿qué pasa? Que los establecimientos de los niveles de inventario, estas formas de transacción o implementación de procesamientos hacen que este procesamiento de pedidos, ejemplo de ellos, de estos elementos es, como les digo a ustedes, es es el procesamiento de pedidos. En mi caso, ¿cuál era la transacción? Realizar el trabajo y que en realizar el trabajo no haya daños ocultos, pero si había daños ocultos, se podía postergar y ahí sí se generaba, ya vamos a ver lo que sería la post-transacción. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto de los clientes en esta etapa? Estos elementos que les digo que pueden eh, ocasionan desfases en el tiempo, porque, como les dije, órdenes atrasadas afectan a los tiempos de entrega, ¿sí? Afecta principalmente aquí a los tiempos de entrega. Entonces, la prescripción de cumplimiento de pedidos, la condición de lo que ustedes estén ofreciendo también les puede pasar que usted, si alguien vende cualquier producto X a una persona Y, y ustedes no encuentran la manera, o ejemplo, hoy como un motorizado, así haciéndole, minimizando, ustedes no le encuentran a su motorizado, ¿qué tienen que ver? Tienen que ver un plan de contingencia, otro motorizado, para que así ustedes no tengan, no, su pedido llegue a tiempo y no tengan ese desfase que les digo y tengan una entrega atrasada. Entonces, lo que les digo,
Eso se llama el cumplimiento de pedidos. Es la condición de los bienes por recibir y también la disponibilidad del inventario. ¿Qué les digo con esto de la disponibilidad del inventario? Les hago otra vez el mismo ejemplo de lo que manejaba en el área de postventa. Es que yo ya le encontrábamos el daño y le llamábamos al cliente, nos autorizaba. Pero ¿qué tal si íbamos, ya vamos después a ver, en bodega no había ese amortiguador que les dije, ¿sí? Tenían que hacer, traer de la bodega grande que era en Manta, en un ejemplo. Entonces, de Manta para acá se demoraban que un día, a veces 2 días, ¿sí? En venir ese repuesto a, a la ciudad de Quito. Entonces, ahí ya teníamos nuestro desfase y no podíamos entregar a tiempo. Entonces, también ahí era, vienen también a hacer otras partes. Si hablamos de una empresa grande, también vienen a otras áreas a afectar esto de la entrega a tiempo. Entonces, los elementos de post-transacción, lo que les digo a ustedes, representan el conjunto de servicios necesarios para mantener su producto en el campo. ¿Y qué pasa con esto? Protegen a los clientes de productos defectuosos, proporcionan una devolución de empaques, que puede ser botellas, ejemplo, si hablamos de productos retornables, ¿sí? Entonces, ayudan a manejar las reclamaciones, quejas y devoluciones. ¿Qué quiero decir con esta? Porque, ejemplo, a veces, esto de las órdenes de trabajo, a veces se le probaba al vehículo todo ok, daba el ok el mecánico y daba el ok yo y se pasaba la facturación. Entonces, siempre les voy a poner este ejemplo porque me manejaba en ese ámbito. Ustedes se manejarán en otros ámbitos y también pueden estar relacionados. Entonces, ¿qué pasaba? Que salía el carro hoy día en la tarde, 5 de la tarde, ejemplo, y regresaba mañana. Eso se llamaba un reproceso. Entonces, lo que les digo a ustedes, que ustedes también pueden tener devoluciones. Y digamos, ¿por qué venían esos reprocesos en donde trabajaba? Porque a veces seguía sonando donde el cliente un ruido, ejemplo, seguía el mismo ruido. O si no, eh, se olvidaron alguna cosa no de ajustar nada, sino porque si se olvidan de ajustar en el ámbito automotriz es fatal. Sí, entonces venían y se olvidaron cualquier cosa de entregar o los repuestos. Entonces, hay cosas que sí pasan y se vienen de nuevo. Hacia devolución vamos con el ruido, que ese rato el ruido ya salió todo bien, una ruta de prueba y quedó todo ok, todo listo. Pero se va el cliente y vuelve ese ruido. Entonces, ¿qué tal? Y otra vez sigue con el mismo problema. Y ya no ha sido mi amortiguador, ejemplo, ya no ha sido el amortiguador que les dije en la suspensión. Sí, ha sido que los cauchos del amortiguador, de las torres del amortiguador, ya han estado cedidos y la resistencia o las propiedades físicas que tienen esos cauchos al rato de dar los golpes ya no tenían, ya no podían realizar ese tipo de amortiguamiento. Entonces tocaba ver, ¿y qué pasó? Se olvidó el mecánico de revisar. El mecánico y yo, digamos, nos olvidamos de revisar ese tipo de inconveniente. Entonces, todo eso, bueno, en sus productos también, si es que envían productos defectuosos, pueden regresar. Entonces, si hablamos de una cadena logística, ustedes envían y qué tal que tienen que enviar a otra ciudad, ejemplo, venden un producto y envían a Guayaquil. ¿Qué pasa? Llega a Guayaquil el producto dañado. ¿Y la señora qué va? A reclamarles. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Que le tomen. Si ese rato no pueden ver fotos de alguna cosa. Y hacer ya hace la señora la devolución y ustedes enviar otro producto nuevo. Entonces, todo eso es lo que tienen que darse cuenta en esto de las áreas de post-transacción, ¿sí? Entonces, ahí es donde se viene lo que son reclamos, quejas del cliente, todo lo que ustedes han hecho en las dos etapas anteriores, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esto de la importancia relativa de estos elementos de servicio al cliente? Esta importancia de servicio al cliente o importancia relativa de estos elementos es que cierta profundidad la industria de los sistemas inmobiliarios de oficina, un ejemplo de la industria de plástico, hay a partir de numerosas variables que ustedes lo pueden ver. Y esto representa, ejemplo, es el plástico representa un producto, donde ellos tienen que ver precio,
promoción y distribución física, donde para poder determinar los que eran importantes para quienes, para los compradores, quienes somos los clientes y personas que influyen sobre la compra de esta industria. ¿Sí? Eso con relación a estos elementos. Entonces, estos elementos podemos decir que para eso se necesita también hacer unas encuestas para el costo del servicio, ¿no es cierto? O del producto, ver qué tan aceptable es. Sí, hay que ver elementos superiores que se encuentran fuera del control de manejo de la distribución, elementos de servicio al cliente que sean más importantes. Uno de ellos sería la rapidez en la entrega, ¿sí? Porque hay personas que les gusta a veces que les entreguen rápido. Entonces aquí nosotros vamos a ver esto que es el tiempo del ciclo del pedido. Entonces esto, ustedes del tiempo del ciclo de pedido también hay un tema donde en la plataforma, ¿sí? Es que puede controlar esto, controlar las responsabilidades de la logística, ¿sí? Esto se va a hacer dentro del concepto de tiempo del ciclo de pedido o del servicio, ¿sí? Entonces el ciclo del pedido puede o tiene un concepto, si lo queremos nosotros decir, es que es el tiempo transcurrido entre el momento en que se levanta un pedido, o sea, en que el cliente realiza el pedido, sí, y una orden de compra, solicitud, como ustedes quieran decirlo, sí, y el momento en el que el producto o servicio recibe el cliente. O sea, comienza este tiempo, el cliente, y termina cuando el cliente recibe. Pero en unos casos que les dije que puede darse también después de que se da y recibe el cliente. Entonces, el ciclo del pedido contiene evidencias, ¿sí? Relacionados con qué? Con el tiempo que da forma el tiempo es una variable y este tiempo lo podemos decir que es el tiempo total requerido para que el cliente reciba, ¿sí? Entonces aquí, a ver siempre la variable tiempo, ¿sí? Entonces esto podemos decir que es un ciclo de pedido típico. Entonces es que estos elementos individuales del tiempo o del ciclo del pedido, sí, se les denomina el tiempo de transmisión, el tiempo de procesamiento del pedido, el tiempo de ensamblado del pedido, la disponibilidad del inventario, ¿sí? El tiempo de producción, el tiempo de entrega, todos estos elementos se controlan directa o indirectamente mediante la elección y el diseño de qué? De métodos de transmisión de pedidos. Estos pueden ser políticas de inventario de los almacenes, empresas y procesamiento o donde se está procesando dichos productos, ¿sí? Entonces el tiempo de transmisión del pedido puede estar compuesto por algunos elementos. Pero estos elementos siempre van a depender de lo que es el tiempo, ¿sí? Entonces, lo que les decía a ustedes, el método utilizado para comunicar los pedidos es un sistema de comunicación electrónico y este sistema de comunicación electrónica lo tiene las personas de ventas, ¿sí? Y el tiempo que el pedido se encuentra en el canal de transmisión, o sea, el tiempo, el que se encuentra en que cuando el cliente hace el pedido y llega hacia su receptor, ¿sí? Entonces, un pedido preparado por el cliente más una transmisión electrónica tendrá un tiempo de transmisión, lo que les digo a ustedes, y esto va a equivaler
Ahora lo hacen ya todo por por aplicaciones. Antes, digamos, lo hacían por llamadas telefónicas. Hoy en día ya todo está automatizado y se está optimizando todo este ciclo, ¿sí? Para que llegue de la mejor forma, ¿sí? En esto de los agentes de ventas ahora notan su tablet. Sí, he visto ahí que lo hacen para tomar el pedido de cada empresa, de cada cliente, tienda, todo, si hablamos de ese tipo de mercado, ¿sí? Entonces esto, como les digo, podría ser importante incluir en el tiempo del ciclo de pedido el tiempo que va a tomar el cliente llenar. No sé si ustedes lo consideran también que el tiempo en que el cliente se demora en realizar el pedido. Les pongo otro ejemplo, no vayamos, bueno, con otro como servicio de los taxis. Sí, es que cuando a veces he visto y he escuchado que cuando las personas, hay clientes que llaman a la central y esa central, digamos, el cliente quiere que ya le envíen al vehículo en 5 minutos, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces el cliente no entiende que hasta que el cliente llame ya para hablar siquiera un minuto. Estoy hablando de centrales telefónicas. Hoy con las aplicaciones ya también es otra cosa, otra ayuda. Entonces, hasta que la operadora conteste, hasta que la operadora encuentre un vehículo, sí, ese tiempo también ya va, como les digo, sumando desde que el cliente hizo la llamada, no desde que el cliente dejó hizo el pedido ahí y colgó. Entonces, de eso también les digo que también, no sé si es que también se les incluye en todo el ciclo del pedido, ¿sí? Entonces, es lo que les digo, es lo que dura la llamada, el tiempo del ciclo del pedido es lo que dura para el procesamiento del pedido y buscar el vehículo que va a ayudarle a dicha persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les digo a ustedes con esto de los componentes de un ciclo de pedido, si hablamos de una empresa grande, ¿qué va a pasar? Que cómo empieza esto eh, del ciclo del pedido. Digamos que empieza, hagamos esto un ejemplo, lo que les digo a ustedes, esto del ciclo del pedido, ¿sí? Inicia con una llamada, ¿sí? Aquí, ¿qué podemos decir? Que es la transmisión del pedido. Hablamos de un producto X, ustedes que están pidiendo. Entonces, ustedes, ¿a quién van a llamar? ¿A quién realizan? Esa, llaman a la empresa, ¿no es cierto? Esa empresa puede ser el almacén donde tienen ese producto X, ¿sí? Entonces, ese almacén, ustedes llaman a ese almacén, aquí va a estar una persona, ¿sí? Que se encarga de transmitir los artículos, ¿sí? Aquí también hay una persona que se encarga de transmitir o de receptar esos artículos, ¿sí? Entonces, esta persona también puede tener una transmisión o puede tener llamadas de digamos, de pedidos atrasados. Pero si está a tiempo, esta persona concuerda con el almacén, ¿sí? Entre los dos concuerdan. ¿Para qué? Para poner al producto en entrega. Y esta entrega va a llegar, ¿sí? Hacia el establecimiento del cliente, ¿sí? Entonces aquí esta entrega, ustedes les dije que pueden tener ser por vía terrestre, vía marítima, vía aérea, dependiendo de dónde se encuentres. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que esta señora o señor receta un pedido atrasado? Primero, va a irse a la fábrica, ¿sí? Revisar en la fábrica si el procesamiento de pedido o ensamblado que haya pedido este cliente, ¿sí? Tenga la existencia, ¿sí? Y del acaso, y si es que no lo hay, realizar una producción, ¿sí?
porque si toca realizar una producción es porque no hay en el inventario. Entonces aquí cuando ya ponen y realizan de nuevo esta producción, mandan con suma urgencia ya por una entrega, lo que se le conoce express. Sí, esta entrega express del pedido va a llegar al establecimiento, ¿sí? O sea, ya le ponen que sea más apresurada esa entrega, digamos que está lejos y eso digamos que está en Guayaquil y comúnmente lo transportaban por camión. Entonces, ¿qué van a hacer ahora para que sea una entrega express? Quién sabe, lo manden en avión para que llegue en un tiempo exacto, ¿sí? Entonces, eso puede ser con esto del ciclo del pedido, ¿sí? Entonces, también ustedes van a encontrar ajustes al tiempo de los ciclos de pedido que son análisis que se sume en los elementos aquí en este ciclo, como pueden ser prioridad del procesamiento de los pedidos, ¿sí? Esta prioridad es que para un cliente individual puede variar fuertemente con respecto a un cliente estándar de la compañía o un cliente VIP, si lo queremos decir, dependiendo de las reglas de prioridades o de la falta de ellas que tenga cada establecimiento para establecer este tipo de pedidos. Sí, entonces ustedes también, esto de la importancia del servicio al cliente en la logística y en la cadena de suministros, podemos decir que los ejecutivos de esto, de la logística, o sea, del departamento, el que está a la cabeza del departamento de la logística, también pueden verse tentados a relegar el servicio al cliente como una responsabilidad del departamento de marketing o de ventas. Entonces, ahí hay que observar que los compradores reconocen como importante el servicio al cliente en cuanto que se refiere a la logística y con frecuencia esto lo clasifican por el precio de producción, la calidad del producto y otros elementos que se van a relacionar con el sistema administrativo, bueno, todo eso es sistema administrativo, pero lo podemos decir que es con el marketing, finanzas y bueno, y el área técnica que vendría a ser la producción, ¿sí? Entonces, estos efectos de servicio sobre las ventas es que las responsables de la logística durante mucho tiempo han creído que las ventas son afectadas en cierto grado por el nivel de proporcionar el servicio logístico, ¿sí? O sea, que ven que sus ventas pueden caer porque algo está pasando aquí, digamos aquí, si hablamos de la logística del transporte, es que pueden llegar tarde. Entonces, el hecho de que este servicio al cliente tenga una logística y este represente un elemento un elemento importante dentro del pedido del cliente, las ventas bien pueden ser precisas y que estas sean precisas y de forma eficiente y tengan una alta rentabilidad o que tengan un retraso y que va a generar pérdidas, ¿sí? Y eso puede ocasionar un servicio al cliente deficiente, ¿sí? Entonces, de esto digo que con frecuencia da lugar a que los responsables de la logística preestablezcan los niveles de servicio al cliente y diseñen un canal de suministros alrededor de ellos. Este método no es ideal, pero sí, en la práctica resulta mucho más efectivo, ¿sí? Eh, que los otros. Entonces, en la actualidad hay mayores evidencias que podemos decir que el servicio logístico que representa al cliente afecta en sí o directamente las ventas. Sí, bueno, por hoy esta ha sido la clase de esto de las ventas y de servirse al cliente, cómo pueden afectar, ¿sí? También pueden ustedes encontrar efectos del servicio al cliente sobre cuando tienen preferencias de ciertas, se hablo redundantemente, usuarios, clientes, como los queramos nosotros llamar. Sí, entonces también ustedes pueden encontrar, sí, algo de la modelación. Sí, también existe, o sea, modelación de la relación ventas-servicio. Ahí se pueden ustedes encontrar algunos métodos, como son el método de 2 puntos. Sí, sí, yo me salgo fuera del tema. Experimentos antes y después. También hay un método que se le conoce como el método del juego. Sí, entonces ustedes también pueden encontrar esos métodos para que les ayude a encontrar
un buen servicio al cliente y una entrega óptima en su producto. También van a encontrar ustedes que también esto lo pueden hacer algunas empresas, hacen encuestas para ver cómo está llevando su producto. Sí, bueno, esto ha sido mi clase. Y si es que tienen alguna pregunta, me lo digan, si no lo damos por concluido. ¿Cómo le va, profe? Muy buenas noches. Yo tengo una pregunta. Ya que usted trabajó en un concesionario, ¿me podría explicar por qué siempre sucede que la entrega del producto, en este caso vehículos, no siempre llega al tiempo que le ofrecen al cliente? Ah, ya, eso era lo que me refería a ustedes. Hay veces, ocasiones, bueno, uno como asesor de servicio, yo lo que hacía era planificarme, no sé, yo hablo por mí, no sé, hay otros asesores, no sé si se planifican el día a día, sí, con con los clientes que van llegando, siempre lo llegan en la mañana, pero eso, ojo, no quiere decir que van a llegar clientes después de las 8 de la mañana, la mayoría llegan entre las 7. En ocasiones hay que, si es que no hay el repuesto en bodega, es una para que no entreguen el, el vehículo. Dos, es que a veces el cliente no contesta cuando hay daños ocultos para una autorización. O tres, a veces también hay que llegan reprocesos y justo al mecánico que le tocó el vehículo que tenía que entregar a las 5 tiene que meterle de emergencia el asesor. ¿Para qué? Porque esos son urgencias. La verdad que eso se llama urgencias cuando se llama un reproceso. Y no lo puede, y tiene que dejar de trabajar al otro, lo que estaba realizando el otro, en el otro vehículo, para que lo entregue, porque ese vehículo encima ya estaba facturado, está pagado, entonces, y ya estaba entregado, y llega, hay urgencias, ¿sí? Todo depende del ámbito, pero por lo general siempre es por los repuestos o porque existen daños ocultos o el mecánico tiene que hacer algún reproceso que se está dando, o el cliente no autoriza rápido el cambio de repuesto y no hay ese, y autoriza, digamos, a las 2 de la tarde y justo ya ese rato ya no se puede llamar y no ha habido en el almacén el repuesto. Entonces, ¿qué hacen? Buscan en otras sucursales que están alrededor más cercas y ven. Y entonces cuando el cliente dice autoriza, tienen que traer y entonces todo se demora, son tiempos de entrega que se van demorando. Pero si hablamos solo ¿Qué de pasa con el plan de contingencia que deberían tener las casas comerciales para satisfacer las necesidades del cliente? si hablamos el plan de contingencia que usted me está diciendo, de que por qué entregan tarde, eh, y si es que, a ver, en uno, el plan de contingencia, si es que viene un vehículo en reproceso, ¿qué se hace? El mecánico que estaba asignado al carro, digamos, el día de ayer, y llega ese, tiene que dejar de hacerlo y tratar de cumplirle al cliente si es que es, y si es que es posible entregarle ese mismo día. Sí, otra. Pero ¿qué pasa con con el carro que entró ese día y se le ofreció a las 5 de la tarde? Bueno, en mi caso, yo siempre trataba de cumplirlo. O llamaba y decía, por tal motivo, no se le va a poder entregar a la hora establecida. Se le va a entregar hoy día mismo, pero una hora más tarde. Entonces, todo esto, el plan de contingencia también viene también no solo, como les digo, a veces no solo está en lo teórico, ¿no? Sino también en lo práctico y saber cómo uno manejar esas situaciones. Todo depende también de la experiencia, porque en papel puedo decir flores, pero en la experiencia y en la práctica es otra cosa. Entonces, ahí sí toca saber cómo llevarle al cliente y decirle que no se le va a poder entregar. O a veces toca inventarse y decir, va, se le pasó, esto está, su vehículo se le va a entregar el día de mañana, porque tal pieza o tal pieza está defectuosa y estamos en análisis, ¿sí? Pero sin hacerle notar al cliente qué es lo que está pasando dentro de la empresa, ¿sí? Gracias, profe. Aclarado. Listo. Otra pregunta más. Profe, buenas noches. Quería Sí, hacer una consultita con respecto a las tareas, por favor. claro, dígame.
No sé si las tareas y esas preguntas que debemos de responder están dentro de los PDFs que están en la plataforma del instituto o debemos consultar en internet. Hay algunas preguntas que sí lo tienen que consultar, ¿sí? Y que les Ya, va a servir bastante. y Pero también ojo, hay en los PDFs. sí que no hay en los PDFs y Pero tienen que consultar, pero como yo les dije, mi cuestión no es que ustedes pierdan el nivel ni nada por el estilo. Yo en los deberes soy muy flexible, trato de calificar siempre con buena manera, acorde al tema de lo que esté relacionado. ¿Sí? En las pruebas sí ya no me hago responsable porque eso les califica automáticamente el sistema. Pero las preguntas las debemos responder, digamos, a criterio nuestro o Claro, a cómo está. criterio suyo, pero relacionado al tema. Sí, no hay problema en eso. Ya, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, que pasen bien y gracias por su atención, estimados y estimadas estudiantes. Gracias. Gracias, una buena noche.